cuarto episodio de nuestro serial de podcast que hemos organizado desde la ECT de Orodouro y dentro de nuestra campaña En mi pueblo no hay silencio con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y que hemos titulado La raya con voz de mujer, pues para ponerle voz a todas las experiencias femeninas de este ámbito en el que trabajamos. Y en este cuarto episodio vamos a hablar con las compañeras de la ECT de Orodouro, y así que ya me acompañan aquí en la mesa que le hemos puesto hoy este mantel morado, y de desayuno tenemos magdalenas de Peña Parda, con Carmen Pacho. Hola, ¿qué tal, Carmen? Hola, encantada otra vez de estar contigo, Ana. Almudena Navarro. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Sandra Rodríguez. Hola, buenos días. Y Carmen Suárez. Hola de nuevo, Ana. Alegre de estar aquí otra vez. Muy bien, alegre de teneros aquí en esta mesa, de haber superado los pequeños problemas técnicos que hemos tenido antes de grabar este episodio, pero siempre suelen pasar este tipo de cosas. Y bueno, vamos a empezar este podcast un poco más discernido, contando la historia de cómo llegamos aquí, cómo llegamos a este territorio a trabajar. Que empiece Carmen. Yo empiezo porque soy la más veterana. Y bueno, yo llegué por primera vez, bueno, yo soy de aquí de origen, o sea, yo vine de Bilbao porque he nacido y he vivido allí siempre, pero mi padre es de aquí, entonces yo conozco a toda la gente de aquí. Y lo mío fue una casualidad, estaba en el paro un verano, hubo una oferta de empleo y dije, ¿por qué no? Vivir aquí a mí no me suponía un trastorno muy grande porque tengo casa y tengo de todo. Y bueno, pues tuve la suerte de que me cogieron. Y bueno, pues desde el año 2010, primero de forma intermitente y ya desde el 2013 de forma más continuada, estoy aquí. Y bueno, pues al principio pensé que iba a ser difícil la transición de una ciudad, digamos, grande a un pueblo que tenía poco más de 100 habitantes. Traje un montón de libros, muchísimas películas, muchísimas cosas, pensando que me iba a aburrir y bueno, no tuve tiempo de leer nada y demás porque bueno, pues al final has cambiado de sitio, te apetece conocer la vida de aquí y no fue así. Bueno, yo quería pues comentarle a las demás compañeras que han venido más recientemente que yo me voy dando cuenta de que sí que se está convirtiendo el mundo rural en una zona de oportunidades porque, para las mujeres en especial, porque me he dado cuenta que antiguamente cuando yo era más joven, sigo siendo joven, pero cuando era más joven las chicas aquí no se quedaban ninguna. O sea, yo que las conozco, las de este pueblo, no quedaba y alrededores, no quedaba ninguna, porque no había ninguna oportunidad para trabajar a las mujeres y las chicas jóvenes. Todas se iban a la ciudad, unas más lejos, otras más cerca, y aquí quedaban los chicos. Porque bueno, sí que había trabajo para ellos en la ganadería, en la agricultura, bueno, pues en cositas de servicios tipo albañilería y cosas así. Sin embargo, me he dado cuenta que en los últimos años es al revés. Casi siempre se van los chicos buscando mejores oportunidades, trabajando en otras cosas, y las que se quedan son las chicas. Muchas veces pues porque se han buscado su propio trabajo, cosas de artesanía y sobre todo las residencias. Las residencias de los pueblos están dando mucho trabajo y eso. Pero también veo que son emprendedoras, o sea que las mujeres están, pues no sé, pues haciendo cosas de artesanía como haciendo aceite, haciendo mermeladas y buscándose la vida. O sea, creo que hemos llegado a un momento en que no sé, hemos tomado las riendas de nuestra vida y que, si nos gusta vivir en el pueblo, ¿por qué no en el pueblo? Yo, al hilo de lo que decía Mari Carmen, desde que yo llevo trabajando por todo el territorio con mujeres, hablo mucho, y es que ahora es el motor de la economía del mundo rural. Son las que abren negocios, no solo de mermeladas, aceite, de turismo activo, como guías de turismo, de casas rurales. Son la mayoría de las veces mujeres quienes tiran de estos temas. Y además son las que fijan población, porque una cosa que todavía nos queda algo por avanzar, pero es lógico, también somos las mujeres las cuidadoras. Por eso siempre suelen ir a residencias, pero son también las que siguen siendo cuidadoras de los niños. Entonces, para que haya niños en un pueblo, para que haya cole, para conseguir un pediatra en un centro cercano, es necesario que estén las mujeres. Y esa es una política que estoy viendo que sí ha cambiado en los últimos años y se promueve mucho
que vengan parejas jóvenes, pero donde haya mujeres y donde haya niños a los pueblos, precisamente para evitar aquellas famosas caravanas de mujeres. Sí. A mí me gustaría saber que Sandra es la última que se ha incorporado a la ECT hace poquito y un poco con qué ideas viene y qué ganitas trae de hacer cosas. Y bueno, y la otra, una es con qué ideas vienes y con qué ideas preconcebidas vienes al mundo rural, como venía yo con muchos libros y muchos vídeos porque me iba a aburrir. Bueno, pues a mí me pasó un poquito como te pasó a ti. Mi historia de cómo llegué aquí a la ECT, a Fermoselle en concreto, que es donde estoy viviendo junto con mi compi Almudena. Somos las dos únicas que vivimos allí. Pero bueno, mi historia, ¿cómo fue? Pues yo hice las oposiciones, porque yo soy de Cáceres, de una ciudad de Extremadura, quizá un poquito más grande que Zamora, no mucho más, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, hice las oposiciones, las aprobé, pero me quedé sin plaza. Entonces estaba buscando yo trabajo en verano y bueno, me topé con una oferta porque la puso un gran amigo mío, divulgador musical. Un saludo, César, Arte sin dormirte. Y bueno, me topé con esta oferta y dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Como dijiste tú, ¿por qué no probar una experiencia nueva, diferente? Y bueno, la eché y hice la entrevista en enero. Se la eché en septiembre y hice la entrevista en enero. Y bueno, fui la elegida, tuve esa gran suerte, la verdad, porque a día de hoy estoy súper contenta. Tengo 22 niños y niñas maravillosas, maravillosos en la Escuela de Música de Arribes del Duero. Y nada, mis expectativas, que los niños aprendan, llevar un poquito de vida también al pueblo en general, hacer actividades, moverme todo lo que pueda y bueno, también hacer partícipes tanto a madres como a padres en todas las actividades que realicemos, ¿no? Porque lo comentaba el otro día cuando hicimos el podcast en Fermoselle, que veo como mucho más involucradas a las madres en los ámbitos educativos, ¿no? También como comentaba Carmen, ¿no? Que son una figura muy importante. No sé qué opináis vosotras, chicas. Yo que creo que soy la única madre de la que estamos aquí de momento. Es una cosa, yo también, aparte de trabajar aquí en esta zona, yo también vivo en un pueblo más cerca de Salamanca, pero también es un pueblo. Y sigue siendo curioso las reuniones de Lampa, las reuniones de actividades, cualquier cosa que hagamos, que siguen siendo la gran mayoría madres. Afortunadamente se van viendo cada vez más padres. Esto no se puede vincular a antes, es que él está trabajando, no, porque ahora nosotras trabajamos. Una cosa que nos está ayudando también es el teletrabajo, porque a veces seguimos siendo nosotras quien se suele quedar en casa cuando el niño está malo. Conozco algún caso afortunado en que ya se empiezan a quedar ellos, por favor, que esto siga así, que sea equitativo. Pero sí es verdad que el teletrabajo ayuda a mujeres y a hombres. En este caso, porque nosotros seguimos siendo todavía las que más nos quedamos, nos ayuda mucho a poder compatibilizar esa vida familiar con la laboral. Y creo que eso es una oportunidad en el mundo rural, donde los desplazamientos son más largos, no hay un transporte público tan fluido como puede haber en grandes urbes, y creo que nos ayuda mucho el teletrabajo aquí. Bueno, el teletrabajo tiene su parte buena y su parte mala, porque yo creo que el teletrabajo sí que ayuda en muchos casos para poder conciliar bien la vida familiar y la laboral, pero creo que el teletrabajo a veces te tiene esclavo todo el día, absolutamente todo el día, y creo que para las mujeres que ha sido muy importante acudir al puesto de trabajo, salir de casa y demás, si te vuelves a encerrar en casa, pierdes otra vez el contacto con la sociedad en general, con los compañeros en particular. Así que yo creo que el teletrabajo sí que tiene unas ventajas y yo reconozco que para el mundo rural es muy importante, sobre todo ahora que ha llegado ya la fibra a esta zona y a muchas zonas rurales, o sea que le está dando vida, porque sí que hay mucha gente que se evita el tener que trasladarse a vivir a una ciudad, porque si no tiene que hacer 50, 80 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta a su casa, y mucha gente del mundo rural anteriormente tenía una casa aquí en el pueblo, que es su domicilio, está empadronado aquí, pero la vida de lunes a viernes la hacía en una ciudad porque se compraban un piso para no tener que ir y venir. De forma que al final los hijos estaban escolarizados en la ciudad y aquí acababa siendo
por mucho que estuvieran empadronados, era su segunda residencia. Eso con el teletrabajo se está solucionando mucho, hace que los niños puedan estar en los pueblos y que haya un poquito más de vida. Pero por otro lado, a las mujeres a veces nos encierra en casa, cosa que creo que no nos favorece, porque el salir a la calle es lo que ha ayudado mucho a que avancemos, a que nos hablemos unas con otras, nos unamos, e incluso en los casos de violencia de género, salir de casa es muy importante. Sí, y que se lo cuentes, porque en algún caso me he encontrado yo, ¿a quién se lo voy a contar? ¿Al guardia civil que echa la partida con mi maltratador? Por eso es bueno también que salgamos. Por eso yo creo que también el teletrabajo es bueno siempre y cuando sea una cosa mixta. Es decir, yo necesito quedarme estos días en casa por cuestiones familiares, por lo que sea, ¿vale? Pues lo puedo permitir porque puedo teletrabajar. Pero yo ahora necesito relacionarme, ir a la ciudad. O sea, la fórmula mixta yo creo que es la ideal, y además siempre y cuando también los jefes y jefas entiendan que hay que respetar también los horarios y no tenernos, como tú dices, esclavizadas todo el día. Sí, bueno, Sí, yo creo que la ECT nos permite bastante hacer eso, Sí. bueno, salvo Almudena, que la tenemos aquí muy calladita, porque Almudena es la que menos teletrabajo puede hacer, porque hacer unas visitas guiadas y trabajar de guía turístico desde casa es un poco complicado, ¿no, Almudena? Sí, bueno, yo ojalá inventen pronto los hologramas para poder trabajar desde casa y hacer la ruta, pero sí, en el tema del turismo, por ejemplo, y sobre todo en el turismo de las zonas rurales, evidentemente tienes que estar muy presente, tienes que estar tanto muy presente con los turistas, con los viajeros, como muy presente con la gente del pueblo, porque al final el desarrollo rural de esas localidades depende de ellos. ¿No? No depende tanto del que viene un fin de semana, sino que depende del que vive o de los que vivimos allí. Yo, por ejemplo, mi historia empieza también en el mundo rural, en este caso en Castilla-La Mancha, en un pueblo que se llama Quintanar del Rey, también un pueblo completamente vitivinícola. Entonces yo me he criado en esa situación. Lo que pasa es que ya salí del pueblo, me fui a estudiar a Salamanca, Granada y demás. Yo hice un grado en Historia, un máster en Antropología y otro en Educación. Y sobre todo he trabajado en turismo y en arqueología, tanto en Bélgica, Francia y España. Y debo decir que a mí lo que más me gusta es trabajar en España, no lo voy a negar. Y sí que es cierto que cuando yo llegué aquí hace un año. Y normalmente pese a haber vivido en el pueblo hasta los 18, yo luego he vivido en ciudades, además en grandes ciudades, y el cambio sí que fue significativo, no lo voy a negar, y creo que tampoco se debe idealizar la vida en los pueblos, ¿no? No es todo tan romántico, tan pastoril y que parece un poema de Garcilaso de la Vega, no lo es, pero también tiene cosas muy buenas. Lo que decíamos antes, o en el anterior podcast, mejor dicho, hacer un poco de colectivo, de redes. El trabajo aquí, hay oportunidades de trabajo y sobre todo, como han dicho mis compañeras, veo que las mujeres son las promotoras y los motores, porque yo todos los nuevos proyectos que estoy conociendo, o la gente que viene de empleado, funcionariado y demás, son mujeres las que se están viniendo. Y los hombres al final o bien se van o se quedan relegados, entre comillas, a los mismos trabajos agrícolas de siempre. Las que ahora están desarrollando las artesanías y demás son, como digo, las mujeres. Y eso creo que es algo que se debe tener en cuenta. El tema del teletrabajo, opino como mis compañeras, debe de ser mixto. Para la conciliación familiar es maravilloso muchas veces, pero también juega en nuestra contra el hecho de las violencias y de retenernos todavía más en el ámbito privado. Yo creo que el teletrabajo no puede negar el compañerismo, y me explico. El compañerismo es lo que ha hecho los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que los trabajadores y sobre todo las trabajadoras tengamos muchísimos más derechos. Y si perdemos la relación con nuestros compañeros también estamos perdiendo parte de esa lucha obrera que al final es importante y sobre todo en el ámbito femenino, porque no hay que olvidar que las mujeres seguimos cobrando menos, seguimos siendo infantilizadas en nuestros puestos de trabajo y eso sí que es algo que veo mucho en el mundo rural a nivel cotidiano. A las mujeres, sobre todo jóvenes, se nos infantiliza en los pueblos por parte de los hombres, no de otras mujeres.
y como digo, creo que las compañeras de trabajo tenemos que estar ahí también y apoyarnos. Entonces, un mix sí que creo que estaría muy bien, pero tampoco hay que relegarlo todo al teletrabajo. Yo, bueno, al hilo del compañerismo voy a empezar a hacer mi intervención aquí, porque para mí el compañerismo creo que ha sido lo más importante desde que llegué aquí. Digamos que yo aterricé aquí después de una experiencia traumática en mi anterior trabajo y yo siempre he estado unida al mundo rural. Digamos que mi familia es del Villar de Chinchilla, que es un pequeño pueblecito de Albacete, que es una pedanía, también es vitivinícola. He estado ligada al mundo del vino y a mí, ¿quién me iba a decir que iba a acabar aquí trabajando en el mundo del vino, en lo que conocemos desde el Levante Mediterráneo, que es de donde yo vengo, como el otro lado de España, por no decirlo de otra manera, en la frontera con Portugal? Y nada, aquí aterricé de una manera muy casual, porque yo envié el currículum sin ninguna expectativa, la verdad, y de repente tuve varias llamadas en el teléfono que no cogía porque no suelo coger los números desconocidos, y ahí estaba la oportunidad y aquí me vine a trabajar y llevo ya aquí pues como 2 años, sí, en mayo va a ser 2 años, y la verdad es que ha sido un proceso de aprendizaje donde el hecho de tener una oficina me ha abierto la puerta a conocer gente hasta tal punto que me ha cambiado hasta la vida personal. Y ya no vivo en el mundo rural por motivos personales, entonces decir que sí, el teletrabajo está muy bien, pero el hecho de venir a la oficina considero que es necesario porque tienes que conocer a la gente con la que trabajas, tienes que incluso discutir con la gente con la que trabajas para que ese trabajo salga lo mejor posible. Entonces creo que el teletrabajo desvirtúa el compañerismo y lo desvirtúa hasta tal punto que no respetamos los horarios, no respetamos las vacaciones y no respetamos ni siquiera que a lo mejor esa persona pues haya tenido un problema personal, y eso lo vimos en la pandemia. En la pandemia nos deshumanizamos de tal modo que desvirtuamos la palabra teletrabajo, que en los países escandinavos la tienen súper interiorizada, pero porque las condiciones climáticas que tienen les obligan a tener también teletrabajo. Entonces creo que eso hemos de reinterpretarlo. Y ya sin hablar del tema para las mujeres, porque claro, el hecho de estar en casa es estar encerrada quizá con la persona con la que supuestamente no deberías estar, porque te está haciendo daño. Entonces, creo que no estamos haciendo bien el teletrabajo. Sí que creo que es útil, porque por ejemplo, en nuestros casos, que somos de fuera y en algún momento tenemos que bajar a casa, pues no te vas a bajar para un par de días, pues te bajas para una semana y teletrabajas. Pero ojo, teletrabajas dentro de tu horario laboral, no teletrabajas cuando a ti te va bien. No, porque eso influye y va en detrimento del trabajo con tus compañeros. Bueno, yo en eso estoy de acuerdo, pero también muchas veces no puedes teletrabajar dentro del horario de trabajo. Lo que ahí funciona es la información y el respeto. O sea, informas a tus compañeros de, mira, yo hoy voy a teletrabajar, pero por la mañana tengo pues no sé, la actuación de fin de curso de mi hijo y me gustaría ir a verla, entonces yo estaré. Pero es eso, la información es muy importante. La comunicación, que a veces también nos falla tanto teletrabajando como en la parte presencial, a veces también la comunicación falla, pero es eso, yo creo que lo que hay que tener es la voluntad de respetar un poco la vida de los otros y es eso, habiendo información podemos o teletrabajar cumpliendo el horario y estando disponibles para los compañeros, o informar, oye, yo voy a teletrabajar de tarde cuando vosotros vais a trabajar de mañana, porque me lo puedo permitir. También es que cada uno sepa cuál es su trabajo, cuál es su puesto, si se lo puede permitir o no se lo puede permitir. Evidentemente no vas a teletrabajar un día que tienes una feria. A una feria no se puede ir con teletrabajo. Vas presencialmente o como Almudena a la visita tiene que ir. Pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar un poquito también la comunicación entre compañeros y bueno, y en general entre la vida social de las mujeres, que nos ayudamos mucho, aunque a veces no nos demos cuenta. Simplemente muchas veces una charla totalmente intrascendente, o que te vas para casa y dices, pero sí ha sido muy intrascendente, pero ha sido muy importante o para ti o para la otra persona.
Yo es que quiero unir eso con ese, no, entre mujeres nos apoyamos, es verdad que en el teletrabajo nos olvidamos de la comunicación, el respeto y hemos pasado al individualismo en vez del equipo y no, hay que acordarse que el trabajo de uno, en nuestro caso al menos, hay otros tipos de trabajo no, que no, pero el nuestro es un trabajo en el que el trabajo de uno depende del trabajo de otro, es un trabajo muy en equipo y que va en cadena, si uno no hace lo suyo, el otro no puede hacer su parte. Pero eso ya va más allá del teletrabajo, parece, yo creo que porque no estamos acostumbrados. Cuando pasamos al teletrabajo nos olvidamos del equipo y cada uno a su bola, por así decirlo. No, o sea, no es en sí el teletrabajo, es vamos a hacer equipo, vamos a ser respetuosos y vamos a tener mucha comunicación y fluidez. El que teletrabaje no quiere decir que me aísle. Y desde luego siguen siendo necesarias las reuniones de tú a tú, las presenciales y el vernos juntos. Y luego una cosa que yo no sé qué opináis vosotras, le voy a preguntar que también en esa línea nos decía Sandra, es que veo que en ese sentido, aquí quienes más nos comunicamos, quienes más nos respetamos los horarios, quienes más entendemos y empatizamos somos entre mujeres. Normalmente las faltas de comunicación las tenemos con ellos. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que entre nosotras aquí existe la red de apoyo que nos comentaba Almudena en el anterior podcast, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí, yo digo, bueno, no sé lo que voy a hacer aquí, no hay mucha gente, no sé qué hacer. Entonces, bueno, un día me llegó un mensaje de Almudena. Oye, mira, que yo estoy también en Fermoselle, que te ayudo a lo que necesites, que te busco la casa, te ayudo a buscarla, tal, para lo que necesites, de verdad. Y la verdad es que esta red de apoyo me ha servido de muchísimo desde que he llegado aquí. La verdad es que yo pienso que sin vosotras no hubiera sido lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día nos ayudan muchísimo tanto a este teletrabajo como para formar esta red de apoyo, de cooperación entre nosotras que son tan necesarias, ¿no? Yo pienso que, bueno, mi trabajo no hubiera sido igual de fácil sin ellas. Luego, también pienso que tantas herramientas hay que saber utilizarlas, y me explico. Porque muchas veces tenemos las herramientas a nuestro alcance, pero no enviamos ese mensaje porque decimos lo envío más tarde, o porque sinceramente dices, bueno, pues ya se lo enviará el otro. Una de las cosas que a mí me ha enseñado este mundo o esta nueva forma de vida en esta zona es que nunca hay que dejar nada aleatorio porque siempre hay que estar un poquito, digamos, encima del otro porque la comunicación es diferente. Y yo cuando vine aquí lo denominaba así como un poco como slow life, como es una vida tan tranquila que cada uno tiene sus cosas y le da más prioridad a esas cosas. Entonces, si vas a hacer una actividad, siempre hay que recordarlo. Y creo que a veces no utilizamos bien las herramientas de comunicación y que por eso falta la comunicación. Y es el análisis que hago desde mi propio trabajo, que soy la persona responsable de la comunicación. Yo creo también, y a lo que comentando sobre todo también lo que decía Carmen antes, ¿no? De por qué nos cuesta más comunicarnos con los hombres en el ámbito laboral. Creo que culturalmente están tan acostumbrados a dejarnos de lado, y lo digo completamente en serio, porque las mujeres normalmente siempre han estado relegadas al trabajo en lo privado, en la casa, en lo doméstico. Y ahora no, ahora nosotras también estamos en lo público, cada vez vamos un poquito más, pero están tan acostumbrados al ámbito individualista, que además es lo que nuestra sociedad promueve, y están tan acostumbrados a pensar que su forma de hacer las cosas es la correcta y a no tener en cuenta las opiniones de otras personas, que les da igual tener la comunicación porque simplemente ellos piensan que lo que hacen está bien, que no necesitan comunicarse con nadie más. Y es que tampoco es que se comuniquen mucho entre ellos, no es que no se comuniquen solo con nosotras, es que entre ellos tampoco, porque tienen esa individualidad y ese micromachismo tan metido, tan imbuido en su estructura mental en lo que a lo laboral se refiere, que no existe. Y nosotras hemos tenido que comunicarnos y que estar juntas constantemente. Y es que hasta cuando yo me acuerdo mi primer trabajo, que lo que me preguntaba mi madre, por ejemplo, era si te has echado amigas.
si tienes compañeras de trabajo, porque también en nuestra mentalidad tenemos que si tenemos otra mujer en el trabajo vamos a poder hablar las dificultades, los problemas y los conflictos que tenemos con ella, sabiendo que no vamos a encontrar esa confianza o ese apoyo en un hombre. Y es algo que está intrínseco, parece, en nuestra mentalidad, en nuestra cultura de las mujeres nos tenemos que apoyar entre todas, pero ellos no. Eso por lo menos es mi opinión. Estoy de acuerdo contigo, Almudena, pero también te digo que yo veo un rayito de luz porque afortunadamente de vez en cuando tienes algún amigo de trabajo, algún compañero, y aquí ya se van dando casos de eso. Es verdad que siguen existiendo el caso de que falla más la comunicación con hombres, pero cada vez tenemos más que se nos van uniendo a Bueno, la causa. yo esto lo estamos llevando muy al trabajo y demás, y un poco también al hilo de lo que decía Ana, de que hay que insistirle a la gente, porque aquí se vive muy despacio y demás. Y yo es que creo que las características que he encontrado en pues eso, en este mundo rural, es que efectivamente hay que insistir mucho con la gente, porque la gente tiene un ritmo de vida que no es exactamente igual que el nuestro, por un lado, y por otro lado, el individualismo. Yo creo que aquí la gente es muy individualista. O sea, que quizás las excepciones suelen ser las mujeres, que, pues, que a lo mejor se reúnen, como veíamos ayer en Peñaparda, que están acostumbradas a trabajar en grupo y en equipo, porque hay determinadas tareas que lo requieren y que así ellas se entretenían, era la única forma que tenían de llevar determinados trabajos a cabo en equipo. Pero es eso, yo siempre cuando me dicen qué caracteriza a este mundo rural, por lo menos este en el que estamos, no sé, porque yo vengo del País Vasco, en el que hay muchas asociaciones, muchos grupos de distintas formas, asociaciones gastronómicas, pero luego también cooperativas en lo laboral, y aquí yo veo que cada uno va a lo suyo, cada uno, si aquí es raro que se junten 4 para comprar un tractor bueno y que lo puedan compartir. Aquí cada uno se compra su tractor, aunque sea de cuarta mano y malo, pero cada uno el suyo. Pero siempre será mejor que el del vecino. Bueno, sin embargo es eso, tampoco veo esa competitividad y esa cosa, veo el individualismo, la gente funciona muy de modo individual, ellos trabajan lo suyo, y lo de, pues antiguamente quizás era más de echarse una mano, sí siguen echándose una mano, pero es eso, piden una ayuda puntual, pero aquí no sé, echo de menos esa forma de funcionar de cooperativas, de asociaciones, de socios simplemente, aunque sean 2, 3, para ponerse de acuerdo para tener una ganadería más grande. Aquí todo el mundo es el individualismo y quizás el conformismo. También un poco el mundo rural que yo veo es el de que hay mucha gente que se conforma con lo que está, con un subsidio, por ejemplo, chicos jóvenes que cobran subsidios y que no tienen, digamos, esa ambición de encontrar un trabajo porque ya están cómodos con ese subsidio que cobran y demás. Entonces yo lo que veo aquí que hay mucho individualismo y mucho conformismo. Creo que a lo mejor las que venimos de fuera, que venimos con un poquito más, una vuelta más o una velocidad más que ellos en ese modo de vida tranquilo y lento, tenemos una gotita más de dinamismo y de ambición y de mente abierta para ser, pues, cooperativistas, socios o agruparnos con alguien para lo que sea, si es que aunque solo sea para una sociedad gastronómica y disfrutar de la comida o cosas así. O para una peña, para las fiestas del pueblo. Ejemplo. Para eso también se unen. Para eso sí se unen los hombres, yo creo. Sí, bueno, yo también creo que depende también, es cultural, va con las familias un poco, porque antes, o por lo que yo también me he dado cuenta aquí, y hablabas con la gente, es como que le decían a sus hijos, estudia para salir del pueblo, y se veía como que lo bueno era salir del pueblo, pero ahora con retrospectiva muchos de esos hijos que han vuelto aquí y han montado sus negocios y todo eso, pues claro, se han venido con la mentalidad de ciudad de nuevo al pueblo, pero chocan luego con la gente que se queda aquí en el pueblo, que tiene sus negocios, que es muy complicado que cooperar con ellos, porque es que
la cooperación o la unión, como decía Mari Carmen, es complicada o no está en el ADN, por así decirlo. No están abiertos a los cambios, o sea, ellos tienen pues un negocio, una tienda o un algo, les va lo suficientemente bien así y no piensan en cambiar nada para mejorar, o sea, me va bien así, como me va bien así, no voy a cambiar nada. Quizás nuestro trabajo, uno de nuestros puntos en los que trabajamos es en ayudar a esa cooperación, a esa unión o fomentar esas redes de apoyo, cooperación entre los diferentes actores del territorio, porque sí que es cierto que cuando luego hacemos actividades o vamos a trabajar, siempre suelen participar los mismos o tenemos a las mismas personas de referencia en los municipios para poder, por ejemplo, realizar este tipo de programas, que está muy bien, pero es difícil desengranar qué falla, ¿no? Ahí en ese sentido. Es muy difícil, no sabes muchas veces por dónde tienes que abordar a la gente o cómo despertar su interés, pero bueno, pues ese es nuestro trabajo, seguir trabajando en ello. Y bueno, pues para acabar, y como hemos acabado el resto de podcast, la pregunta, ¿hay silencio en nuestros pueblos? Yo creo que cada vez menos, pero que todavía lo hay. Cada vez menos porque las mujeres, pues eso, no están tan aisladas, no están, están incorporadas al mundo laboral y yo creo que ya no están como se vivía antes en los pueblos, muy aislado y pues eso, con el farmacéutico, el médico, el guardia civil y el alcalde controlándolo todo y demás. Ya no es esa sociedad, cada vez hay menos silencio, pero yo creo que todavía algo hay, siempre se puede mejorar. Sigue habiendo silencio, en mi opinión. Yo, por ejemplo, por contar una anécdota, el otro día fui a la peluquería. Y bueno, y me comentó una peluquera que estábamos hablando de las fiestas, ¿no? De cómo se comportaban también los hombres en el ámbito, bueno, pues más lúdico, ¿no? En los bares, tal. Y yo le dije, bueno, pues yo no he visto ningún comportamiento de hombres hacia mujeres que sea así extraño, ¿no? Como me ha pasado, por ejemplo, en ciudades grandes como Madrid, que sí que te abordan un poquito más, que te hostigan un poquito más y nadie hace nada, porque en Madrid es una ciudad que tú ves que pasa algo y hay libertad y nadie hace nada o quizás pasa al contrario, no es dependiendo. A veces pasan cosas y no intervienen porque cada uno va un poco a lo suyo, ¿no? Es quizás más individualista, en mi opinión. Y bueno, me comentó la peluquera que, bueno, me dijo que, bueno, pues ten ojo, ¿no? Ten cuidado, porque yo sí que he visto cosas. Y sí que es verdad que no me dio detalles. Yo le decía, bueno, ¿pero qué has visto? Y dice, nada, pero ten cuidado porque sí que he visto cosas que tal. Entonces yo creo que ahí está implícito ese silencio, ¿no? Quizás. ¿Qué opináis? Yo al hilo de lo que dice Sandra, yo sí creo que hay silencio, más del que pensamos. Afortunadamente se va rompiendo, como dice Mari Carmen, porque ya va viendo, la mujer va saliendo y tiene más con quien hablar. Pero los pueblos tienen más silencio de los que ellos mismos crean. Ayer le preguntábamos en Peñaparda, ¿no? Aquí hay silencio. No, aquí no hay silencio, aquí no hay problemas de malos tratos. Y en cualquier pueblo que vayas te suelen decir lo mismo, porque ese es el problema del silencio. No lo van a saber. Aquí no hay problema, porque no lo saben. Porque el silencio te queda en casa, quiere decir, posiblemente no hay allí, pero no sabemos si porque no hay o porque no lo cuentan. Quiero decir, todavía quedan, según los pueblos y según las circunstancias estas que hemos dicho, de que la mujer pueda salir y hablar más en forma. No sé, y en concreto, te lo digo yo desde ya, no te voy a decir quién es, porque no se puede saber, pero hay víctimas de violencia de género. Están en el registro, no sabemos quiénes, pero sabemos que hay un número de víctimas, por eso reciben más dinero de los fondos del Pacto de Estado. Ahora no vas a saber quiénes son. O sea, es en casa. Ellas tienen que buscar a quién pedir ayuda. En pueblos donde te dicen, no, aquí no hay problema. Pero aquí hay víctimas. Hoy he hablado con un pueblo que decía, mira, tú tienes más dinero del Fondo de Estado porque tienes víctimas. Haz cosas más. Pero aquí hay víctimas. No lo saben. Y ese es el problema del silencio. Por eso es muy importante estas campañas. Que vayan a hablar, que no tienes con quién hablar, que no te identificas con la Guardia Civil. Cada vez hay más mujeres y también hay unidades de violencia de género. En Alcañices, por ejemplo, hay una que funciona muy bien. Es decir,
tienes ya dónde ir, están los puntos violetas, pero si no, háblalo con tu farmacéutica, con una médica, con una enfermera, con una amiga en la peluquería, con alguien en que tú confíes y te ayude a salir de ahí. Porque aunque te digan que en los pueblos no hay silencio, lo hay, pero como es silencioso no lo conocemos. Afortunadamente espero que cada vez menos. Yo quería puntualizar una cosa. Cuando he oído a Sandra me ha venido a la cabeza el que creo, lo estuve pensando ayer, que creo, pues Sandra es muy joven y yo ya no tanto, como he dicho antes, que creo que las jóvenes perciben menos las conductas machistas y demás. Cuando vas cumpliendo años, yo también cuando era joven, yo decía que yo veía que tenía las mismas oportunidades y veía menos machismos o micromachismos, porque nunca he vivido un machismo muy grande, pero los micromachismos y demás quizás les daba menos importancia, no los quería ver y demás. Y con los años me he ido dando cuenta que en cualquier sitio y a la vuelta de la esquina voy encontrando machismo por todos los lados. Quizás he aprendido a vivir con ellos y a microluchar contra ellos, pero es eso, veo el comentario de Sandra me ha hecho recordar que la juventud no les permite ver, no sé exactamente qué es lo que ocurre y me da miedo y me da pena. Ya sé, Almudena, Bueno, tú también eres muy joven y tú los ves, pero es eso, tú no opinas lo mismo, ya no por ti, por otra gente joven, ¿no los ves igual? Fíjate que casi lo contrario veo. Pero claro, esto está dentro de las generaciones también. Antes no se hablaba tanto de micromachismos, de hecho eso es un término de hace poquito. No se veía tantas actitudes machistas, pero porque no se señalaban, entonces no lo sabíamos. ¿Qué pasa? Que ahora sí, ahora lo sabemos y da igual que tengas 40, 20 o 60 años. Si a ti te enseñan que eso es micromachismo y que es machismo, entonces tú lo vas a empezar a ver. Y eso hace 20 o 30 años no lo teníamos. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, que ya estoy muy cerca de los 30, sí que desde pequeña he sido consciente de que existía el machismo y evidentemente cada vez que me voy haciendo más mayor lo voy viendo. Y a lo que decía también Carmen, que me parece excepcional lo que ha dicho, en los pueblos sigue habiendo silencio, pero esas mujeres que sepan que no están solas, que de verdad, que pidan ayuda, y esto es muy banal decirlo, ¿no? Pero de verdad, si, por ejemplo, si estás en Fermoselle y sufres violencia, ven a hablar conmigo, estoy en la Villa del Vino, te voy a escuchar y puedo ayudarte. Aquí en Trabanca, en las oficinas de la ECT Duero Douro, la misma, o en la Escuela de Música de Fermoselle, habla con nosotras, aunque no te conozcamos de nada, tienes un apoyo ahí, ¿vale? Y eso sí que quiero que quede claro. Al hilo de todo esto que estamos hablando, bueno, yo puntualizar que en el primer podcast que hablamos con la Guardia Civil sí que es cierto que, bueno, pues nos comentaron cómo han ido aumentando en atención a las mujeres y cómo tienen distintas unidades de Biogen a lo largo de la provincia de Zamora, porque hablamos con la Guardia Civil en la comandancia de Zamora y bueno, sí que es cierto que tienen un trabajo mucho más intenso ahora que hace unos años. Entonces, pues poco a poco todo eso se va mejorando, ¿no? Porque yo creo que el camino es ese, ir hacia mejorando. Y en cuanto a la campaña de Mi Pueblo Ni Silencio, yo creo que debería haber más silencio. Y os voy a explicar por qué. Porque yo creo que los hombres deben aprender a callarse muchas veces todos esos comentarios machistas que hacen. Porque yo llegué a Fermoselle y he estado viviendo sola durante 1 año y medio. Y he tenido que soportar de comentarios machistas que los tengo anotados a modo de diario porque ahora me hacen gracia. Pero me han llegado a decir que porque llevaba un abrigo tan gordo que lo que necesitaba era un hombre para que me calentara la cama por las noches. Y tener que contestarle que yo me calentaba sola y no me hace falta nadie. Y he tenido que escuchar por la calle cómo me decían rubia y luego decirle llámame por mi nombre y ellos decirme es que no sé cómo te llamas. Y entonces ese tipo de cositas, creo que ahí es donde deben de guardar silencio. Ellos. Y nosotras no debemos de guardar. Efectivamente. Esa infantilización, ¿no?, de que hablaba antes Almudena. Yo también me ha pasado un poquito como a ti al principio. Ahora vivo sola y bueno, noto
que me tratan como un poco como si fuera inferior, ¿no? Entonces, claro, tengo ese problema también un poquito, ¿no? Porque es todo el rato la misma pregunta, ¿pero tienes novio? ¿Pero con quién vives? ¿Pero sola? ¿Sola te has venido aquí? Como si yo necesitara a alguien. ¿Cómo va a estar una chica tan joven como tú sola en Fermoselle? Qué raro, tal. Y luego también esa, digamos, esa amabilidad muchas veces disfrazada bueno, de esa infantilización de decir, bueno, necesitas esto, te llevo esto, que yo lo agradezco muchísimo, pero que tengo 25 años, señor, me sé hacer la comida, sé ir sola a los sitios. Me he encontrado con un montón de casos de presentarse en mi casa. Toma esto, te hace falta esto, te hace falta... Yo lo agradezco muchísimo, pero es como, a lo mejor si fuera un hombre, no se lo hacían. Me lo hacen porque soy joven, vivo sola, soy como... Sí, la niña, así me llamaban, efectivamente, la niña, con 25 años. Así que... Bueno, al hilo de lo que hemos estado hablando hace un momento, yo quería también pues, decir que los políticos y los servicios sociales y demás, con el tema de lo de la violencia de género, hemos dicho que nosotros estamos disponibles para la gente, pero también es cierto que poco más que hablar con nosotros no podemos hacer mucho más. Necesitan ayuda económica muchas veces, necesitan poder salir de su casa y muchas veces no salen porque no tienen a dónde ir ni con quién. Esos pisos que se necesitan, esas ayudas económicas y ese respaldo. Desgraciadamente nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, que es escuchar, ayudarlos, denunciar, ayudar a la gente a dónde tienen que recurrir, buscar qué instituciones y a dónde tienen que pedir ayuda de forma efectiva para pedir una ayuda o para pedir lo que sea. En eso estamos disponibles, pero no deja de ser que los políticos son los que tienen, y las administraciones públicas, los servicios sociales de cada zona, son los que tienen que estar ahí con todo, porque es que no estamos hablando de una ayuda, de un subsidio, es que estamos hablando de la vida de la gente. Entonces, creo que debemos seguir presionando a los políticos, sobre todo, y a las instituciones para que haya más ayudas y para que deje de haber silencio. Bueno, cada vez que hacemos este ejercicio de grabar podcast me doy cuenta de que esto hay que hacerlo y hay que... No sé cómo lo vamos a articular en el futuro, pero yo creo que tenemos mucho que decir. Que tenemos mucho que decir o también es muy gratificante luego poder tener esta grabación y escucharla porque a lo mejor no a nosotras, sino a otras personas les podemos ayudar. Entonces, nos hemos extendido ya más de 40 minutos, creo que es el podcast que ha quedado más largo hasta el momento de los que hemos grabado, nos queda todavía uno por grabar. Agradeceros que hayáis venido y agradeceros vuestras opiniones, decir que todo esto que hemos comentado son cosas puntuales de la sociedad porque no estamos aquí para decir qué bien lo estamos haciendo y qué bonito es todo, no, es que hay que seguir mejorando y hay que seguir trabajando. Entonces creo que esto está sobre la mesa y tanto aquí lo podemos extrapolar como a cualquier otro punto de nuestro país, porque vamos a articularlo aquí en España y nada, un placer hablar con vosotras. Lo mismo digo, Ana, esto, como tú dices, de alguna forma lo tenemos que repetir porque tenemos mucho que decir. Muchas gracias a todas y nada, pues deseando oírnos también, ¿no?, del otro lado de la pantalla. Un placer estar con vosotras aquí una vez más. Sí, la verdad que es un placer compartir esto y gracias a Ana por coordinar esto y darnos voz a todas. Muchas gracias a vosotras, chicas. La Raya con voz de mujer, un podcast producido desde la ECT de Orodouro dentro de la campaña En mi pueblo no hay silencio. I